Muy buenas, cuerpillo, ¿qué tal estáis? Bueno, imprevistos de la tecnología, como siempre. Aquí vamos a hablar del estrés, ¿no? Imprevistos de la tecnología, justamente. Nada, no funcionaba bien, se me apagó el ordenador, hubo un fallo técnico y no pude comenzar por YouTube. Así que nada, voy a intentar conectar también por YouTube. O lo que vamos a hacer es directamente a ver si me deja dejarme 2 segunditos. Voy a conectar también por YouTube. A ver, darme 2 segunditos. Hoy vamos a hablar de el estrés, justamente de lo que me está pasando, me está sucediendo ahora mismo. El estrés. Pero ¿cuáles son esos tipos de estrés que van a inflamar nuestro organismo? Bueno, voy a pasar por aquí a ver si en YouTube me deja, que no lo sé. A ver si hay forma. Dame 2 segunditos mientras os vais conectando. Bueno, nada. No hay forma. Bueno, por aquí, comenzamos por aquí. Me voy a quedar por Instagram. Nada. Cosas del estrés, cosas de las tecnologías. No había forma. Bueno, me paso por aquí. Bueno, cuerpillo, hace muchos días ya que no me pasaba en directo. Vamos a hablar de qué es el estrés, cuáles son esos tipos de estrés, qué es lo que nos inflama, qué es lo que sucede, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas? Muchos tipos de síntomas del estrés, esa relación existente con toda nuestra inflamación en general, ¿no? No solamente del aparato digestivo, sino a nivel general. Y todo lo que acarrea, cuáles son esos problemas cuando una persona está sometida a un estrés crónico, lo que se le llama el estrés crónico, ¿no? Es un estrés continuo. Y vamos a hablar también de la solución, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos? A través del método AMA, a través de la alimentación consciente, la mente, el cuerpo y el autoconocimiento, que es el método que uso, el método AMA, y cómo podemos llevar a cabo la desinflamación del organismo para revertir todos los síntomas y volver a nuestro estado natural, ¿no? Nuestra esencia. Bueno, yo no sé si os conté hace poquito que me fui de vacaciones la semana pasada y la semanita pasada, bueno, mis vacaciones comenzaron fatal. Me pasó de todo. Os conté mucho por mis correos electrónicos, ¿vale? Os conté todo lo que me había sucedido la semanita pasada que estaba de vacaciones, entre la semana pasada y la anterior. Y por eso quise hablar, porque esto es muy típico cuando nos vamos de vacaciones o incluso cuando volvemos, esa relación existente de lo que nos ocurre, que es con el estrés y esa inflamación, ¿vale? Puede ser a niveles generales o puede ser también a nivel intestinal o todo lo que es el aparato, ¿no? Lo que conlleva toda la parte del aparato digestivo. Pues bien, la semanita pasada o la otra, bueno, mi chico que vive en Haití quiso venir, ¿vale? ¿Y qué ocurrió? Que cuando quiso venir, bueno, pues problemas no sé si habría estado alguna vez entre Dominicana, Haití, toda Sudamérica un poco compleja en este aspecto, nunca sabes, te sorprende muchísimo porque nunca sabes lo que te va a ocurrir. Y en ese momento, bueno, pues cerraron la frontera, ¿vale? Cerraron la frontera entre Haití, Dominicana. Él no pudo pasar porque, claro, tenía que coger el avión de Haití, tenía que pasar Santo Domingo y cerraron la frontera y no pudo pasar, ¿vale? Un problema que hubo allí en la frontera entre Haití y Dominicana, no pudo cruzar a Dominicana, ¿vale? Eso por ahí. ¿Qué ocurre? Que cuando llegó el momento de coger el vuelo, lo que ocurrió es que no pudo cogerlo y se tuvo que cancelar el vuelo. Justamente, claro, eso era la semana pasada, eso justamente cuando yo cogía mis vacaciones. Justamente cuando cojo mis vacaciones, cierran la frontera entre Haití y Dominicana, mi chico no puede pasar, al final no cogió el avión, perdimos el vuelo, menos mal que lo teníamos flexi y pudimos cambiarlo por otro, pero claro, tenías que pagar la diferencia, ¿no? Y después,
cuando ya estábamos en Dominica, una vez que ya lo habíamos cambiado, yo tenía un hotel reservado en Madrid, tenía el AVE de Sevilla a Madrid, tenía el hotel reservado en Madrid, bueno, y la persona a la que yo había reservado el hotel, pues era como un apartamento, ¿vale? Me dice que no me quiere cambiar la fecha porque yo quería cancelarlo gratuitamente. Bueno, sucedió también otra de mis anécdotas, ¿no? Que me suelen pasar, me pasa de todo. Y en ese momento esa persona no me quiso cambiar la fecha. Pues perdimos el apartamento. El AVE en ese momento no lo había cogido flexible porque cogí una ofertita y no lo cogí. Al final también perdí el AVE. El avión tuvimos que pagar casi 200 euros de diferencia entre el que había costado, que ya había costado una pasta, y además también tuvimos que pagar esa diferencia. Y se suma que en ese trayecto mi niña también se puso mala con la garganta. Bueno, pasó de todo. También tuvimos que ir en urgencia porque tenía la bolita súper inflamada, tenía un montón. Cosas que suelen pasar, ¿vale? Entonces, os cuento esta breve anécdota, ¿no? Esta historia que me ha pasado en vacaciones, porque esto es muy típico os cuento que ha sucedido cosas externas que no han sido a mí. Pero esto es muy típico cuando nos vamos de vacaciones o cuando volvemos. ¿Qué tiene que ver? Y estaréis diciendo, ¿pero qué tiene que ver que hayas perdido un vuelo con que la niña se haya puesto mala con el tema del apartamento? Esto está muy relacionado con el estrés, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando una persona está sometida, estamos durante todo el año trabajando, esto al final es el día a día. Cuando una persona está continuamente trabajando durante todo el año y ahora llega su momento de vacaciones, ocurre todo lo que no te pasa en el año, o te ocurre en ese momento, o incluso personas que están muy bien, cuando cogen las vacaciones, ¿qué ocurre? Que se ponen malas. No sé si os habrá pasado alguna vez, que estáis súper bien, estáis trabajando y justo cuando cogéis las vacaciones, ¡pum!, os ponéis malos. Esto también es debido al estrés. Cuando estamos en las vacaciones y os pasan, por ejemplo, circunstancias como me pasó a mí, por cierto, sin olvidarnos que justamente en esa misma semana, porque todo esto me pasó durante 3 días, en esos mismos 3 días estaba en el cuarto de baño y me quedé encerrado por 1 hora y media, porque no había nadie en casa. No había nadie en casa, entré en el cuarto de baño, no sé qué hice con el pestillo, que plop, se quedó bloqueado y no pude salir durante 1 hora y media, y justamente era por la noche, era como de las 11 de la noche hasta las 12:30 más o menos, fijaros. Y estaba muerta de sueño. Bueno, pues cosas así suelen suceder. ¿Y qué ocurre? Que cuando estamos sometidos a un gran estrés, o nos suceden cosas así, o venimos de las vacaciones y nos ponemos malos también, todo esto habla de que nuestro cuerpo está sometido a un gran estrés crónico continuo, ¿vale? Entonces, cuando nos pasan circunstancias que tú dices, no sé cómo abordarlo, ¿vale? Sobre todo a nivel emocional, el cuerpo se inflama, ¿vale? Entonces, el kit de la cuestión, el kit de todo, es que cuando el cuerpo está sometido a un estrés crónico, se le llama estrés crónico, cuando está el estrés durante todo el año, no nos damos cuenta, porque los síntomas ni siquiera nos damos cuenta. Durante todo el año estamos sometidos a estrés. Y el estrés, ahora os explicaré cómo funciona, porque el estrés va por piquitos, ¿vale? Como no detectamos esos piquitos, llega un momento que se vuelve crónico. Y ahí es cuando comienza el cuerpo a inflamarse. Ante circunstancias, y ahora diréis, ¿pero qué tiene que ver esta historia con el trabajo de antes y con las vacaciones post-vacaciones? Pues esto está relacionado con todos los tipos de estrés. Y hoy quiero contaros eso. ¿Cuáles son esos 3 tipos de estrés que están relacionados con la inflamación? ¿Vale? Entonces, hablemos un poco del estrés, ¿no? Después de contaros mi historia, de todo lo que me ha pasado en vacaciones. ¿Cómo lo hago para evitar que me den esos picos muy grandes? ¿Por qué? Porque cuando te suceden este tipo de cosas, tú dices, ¡guau, qué mala suerte tengo! Mira lo que me ha pasado.
Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el cuerpo se produce una inflamación. ¿Y qué ocurre? Que cuando se produce esa inflamación, aquí vienen los problemas, pero no de en ese momento, sino porque ha estado sometido a mucho estrés el organismo durante mucho tiempo, pero anteriormente. Imaginar una persona durante todo el año, ¿vale? Tiene que trabajar, tiene hijos o vive solo, sola, familia, podemos estar solteros. Bueno, cada persona quiero que os lo llevéis a vuestro caso personal, ¿vale? Llevároslo a lo personal. Llevas tu día a día, ¿vale? Y estamos aquí. ¿Qué ocurre? Que cuando estamos por aquí, el estrés, estamos bien. Tengo que ir corriendo, me he despertado tarde porque tengo que ir al trabajo, me he quedado dormida o dormido, piquito. Y tardamos como unas 8 horas en que nuestro estado natural del cuerpo vuelva a su estado natural. O sea, fijaros, desde que me da ese piquito, hasta que vuelvo a mi estado natural, pueden pasar incluso hasta 8 horas, dependiendo de la persona, según el pico que te he dado, pero incluso puede estar unas 8 horas, ¿vale? En el cuerpo secreta todas aquellas hormonas del estrés, adrenalina, cortisol, y eso va a inflamar a nuestro organismo. Y ya dependiendo de la predisposición genética, imaginaros, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de una predisposición genética del colon irritable, y ahí vendrán todos esos síntomas del colon irritable. Otra persona, pues, imaginaros que almacena grasa en la zona abdominal. Otra persona almacena grasa en la parte de las cartucheritas, ¿no? Otra persona duerme muy mal. Otra persona le da por adelgazar demasiado. Otra persona se le cae muchísimo el pelo. Algunas personas cogen sobrepeso, otras adelgazan, dependiendo de la persona. Entonces, cuando una persona durante todo el año no detecta esos piquitos, me despierto tarde, estoy trabajando, estoy acelerado o acelerada y no paro, mi niño, no sé gestionar algo del niño o de la niña, mira lo que me ha dicho del trabajo porque hay que ver, Después, mira lo que me ha pasado en vacaciones, justamente cuando yo quería con mis vacaciones, he perdido el vuelo, me ha sucedido esto, me ha sucedido lo otro, me he quedado encerrada en el cuarto baño, que es lo que me ha sucedido a mí, ¿Qué ocurre? Que llega un momento que a tu cuerpo no le da tiempo de volver a su estado natural. Entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento que esos piquitos es uno, otro, y nunca vuelve a su estado natural y se mantiene en el tiempo. Se mantiene arriba y es a lo que se le llama el estrés crónico. Pero claro, ¿cómo podemos identificar qué tipo de estrés es el que a mí personalmente me está afectando? ¿Vale? En ese momento, cuando yo he contado lo que me ha sucedido en vacaciones, ¿no? Que me quedan encerrada, que he perdido el vuelo, he perdido el AVE, el chico del apartamento no me quería cambiar la fecha porque estaba pensando en otra cosa, ni siquiera me preguntó. ¿Qué ocurre? A eso le podríamos llamar el tipo de estrés emocional. Cuando una persona, imaginaros, termina continuamente, se despierta tarde, va corriendo al trabajo, trabaja, vuelve a casa, y qué casualidad que cuando va cayendo la tarde, el cuerpo nos pide alimentos muy dulces, o nos pide el cuerpo alimentos muy salados. ¿Eso por qué? O incluso cuando termino de trabajar quiero alcohol, una cervecita, un vinito, fumar. ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando ha estado sometido a tanto estrés, necesita relajarse, es como tomar su descanso. Si hablamos, por ejemplo, lo que es del azúcar, el azúcar es 8 veces más adictiva que la propia cocaína. Fijaros, 8 veces más adictivo el azúcar que la cocaína. O sea, imaginaros un niño que le estamos continuamente dando azúcar, ¿no? Con las chuches, las golosinas y demás. Diferente tipo a el azúcar de la fruta, por ejemplo, o de la fruta natural. Estamos hablando del azúcar blanca, la mala. Eso, cuando cae la noche, nuestro cuerpo empieza a pedirnos alimentos dulces porque necesita secretar esa hormona de la paz y el bienestar, ¿no?
Y una forma que el cuerpo lo detecta a través del azúcar es porque secreta beta-endorfinas, que es, aquí tenemos la glándula pineal, ¿vale? Entre los dos cerebritos hay una glándula que es como una almendrita, que se llama glándula pineal, y desprende beta-endorfinas que cuando comemos azúcar, eso es lo que va a desprender nuestro cuerpo. Y vamos a sentir por momentos pequeñitos, ¿no? Son piquitos también de satisfacción, de bienestar. Y eso va a durar muy poquito. Esta también sería una forma de estresar a nuestro organismo de forma nutricional. Entonces, cuando tenemos emociones, sucesos que nos han sucedido en ese momento, le podemos llamar estrés emocional. Cuando consumimos alimentos muy dulces, salados, cosas que mi cuerpo necesita para sentirse bien, le estamos llamando al estrés nutricional. Y cuando una persona, por ejemplo, imaginaros que durante todo el año está continuamente trabajando sentada, ¿no? Yo, por ejemplo, paso mucho tiempo sentada, intento, por ejemplo, llevar siempre ropa cómoda de deporte, de algodoncito, siempre me vaya a ver así, no me vaya a ver muy arreglada, ni zapatos de arreglar, nada, siempre voy muy cómoda, voy normalmente en ropa de deporte, porque en momentos puntuales, cuando tengo un huequecito de 10 minutos, 15 minutos, voy abajo, subo escalera, hago una sentadilla, subo y bajo, porque paso muchas horas. Hoy, por ejemplo, incluso llevo desde las 10 de la mañana sentada y ahora, por ejemplo, son las 9:21 de la noche. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo que ir buscando momentos en el día continuo para mantenerme activa. A eso se le llama estrés físico. Entonces, hay 3 tipos de estrés: el emocional, el físico y el nutricional. Todo eso, a su vez, muchas personas dirán, wow, entonces yo, ¿cuál es el que estoy utilizando últimamente que mi cuerpo incluso no detecta? Normalmente utilizamos esos 3 tipos de estrés cuando estamos mucho tiempo sentados, o incluso cuando una persona hace muchísimo deporte, también está provocando un estrés físico porque lo está sometiendo a grandes cantidades de estrés, a unos niveles que su cuerpo lo está agotando y no tiene suficiente descanso. Cuando comemos muy mal, ya sabéis los 5 venenos blancos. ¿Cuáles son esos 5 venenos blancos? El azúcar, la sal, la pasta blanca, el arroz, los lácteos de vaca, ¿vale? De todas formas, si estáis viendo esto en YouTube, lo vais a tener aquí debajo el enlace para que os descarguéis el PDF completamente gratuito de los 5 venenos blancos, ¿vale? Si estáis en Instagram, os lo dejaré en Stories. Es un PDF muy sencillito que os he dejado, es gratis, ¿vale? Completamente gratuito, donde os explico cuáles son esos 5 venenos blancos y por cuáles sustituirlo, ¿vale? Por qué alimentos saludables podemos sustituirlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando estamos continuamente sentados o sometiendo al cuerpo a grandes cantidades, un ejercicio, estamos con un ejercicio muy intenso, por ejemplo una maratón, personas que hacen muchísimo deporte, también le podemos someter a un estrés físico. Y después emocional. En este caso, como os he comentado, ¿no? Que en 3 días tan solo, en ese momento yo podía haber acá dicho, ¡wow! ¡Qué estrés! Y en ese momento es lo que yo siempre hablo en mis seminarios, ¿no? O en consulta, ¿no? Del método AMA. El mantener. No es que a día de hoy no vayamos a vivir con estrés, porque es casi imposible no vivir en un estrés, sobre todo en la sociedad donde nos envolvemos, ¿no? Casi imposible. Entonces, dentro de la sociedad, ¿vale? En la que estamos viviendo, tendríamos que vivir en lo alto de una montaña para vivir sin estrés y autoabastecernos con nuestra propia comida, pero eso a día de hoy muy poquitas personas se lo pueden permitir. Entonces, ¿qué ocurre? No es que estemos sometidos al estrés, sino que tenemos que darle muchísima importancia al estrés. ¿Por qué? Bueno, esto lo habla mucho la psiquiatra Marian Rojas, ¿no? De todos los efectos que produce el estrés, ¿no? Que ella dice que va la gente inflamada por la calle. Y es que es cierto. Cuando una persona está continuamente sometiéndolo a un estrés tanto físico, emocional y nutricional, comienzan los procesos de inflamación. ¿Y esto por qué viene? ¿Por qué viene el proceso de inflamación? Porque tu cuerpo comienza a inflamarse porque necesita protegerse de esas grandes cantidades de tóxicos que está internamente. En ese momento está continuamente
con grandes cantidades de tóxicos dentro de nuestro organismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que necesita liberarlo, necesita limpiarlo. Muy típico, por eso que cuando venimos de vacaciones, imaginaros, ¿no? Estás trabajando todo el año, o te ha sucedido cualquier acontecimiento fuerte, emocional, o estás continuamente comiendo mal, o no haces deporte, o haces demasiado. ¿Qué ocurre? Que el cuerpo va a enfermar. ¿Para qué? Para que lo relajes, para que pares. Imagínate que te empiezas a soltar muchos moquillos, te duele la garganta, no duermes bien, tienes fiebre. Eso es porque tu cuerpo está diciendo, oye, tienes que parar, porque estoy soltando. Muy típico de tomar, por ejemplo, Frenadol o tomar cualquier tipo de medicamento que va a frenar eso. Y cuando frena eso, no deja que él expulse todos esos tóxicos que ha ido acumulando durante el estrés. Y ahí comienzan con todos los procesos de inflamación. Si tú tienes una predisposición genética, como por ejemplo yo que tengo el colon irritable, el síndrome de intestino irritable, cuando estamos sometidos a grandes cantidades de estrés, eso vuelve. Pero es porque tu cuerpo es muy sensible, es prácticamente un don, y te está diciendo, que te estás viniendo arriba, que te estás estresando. Otro de los síntomas, aparte del colon irritable, como un estreñimiento, una diarrea, una inflamación abdominal, un dolor de la espalda, ¿vale? Sobre todo aquí la parte, mucha carga, que quiere decir que tu cuerpo dice que está muy cargado. Un abdomen, por ejemplo, en la zona alta del abdomen, una inflamación, en la zona baja también, retención de líquido, está diciendo también que hay falta de minerales y que además también tiene tóxicos en el organismo. Bueno, lo que acabo de contar también antes, un estreñimiento, una diarrea, caída del cabello, sangre en las encías, también está diciendo que hay una inflamación muy relacionado con una disbiosis intestinal, que es un desequilibrio entre los bichitos buenos y los bichitos malos del intestino. Problemas de la piel. Esto, cuando una persona tiene problemas en la piel, quiere decir que hay posiblemente una hiperpermeabilidad intestinal, que tus intestinos tienen unos poros que están más abiertos, más dilatados de lo normal y que se pasan secuelas moléculas mucho más grandes que no deberían. De ahí intolerancias, alergias y después los problemas de la piel. Una piel que está muy reseca, que tiene rojeces, psoriasis, todo eso está relacionado con una hiperpermeabilidad intestinal. Pero no solo eso, ¿qué ocurre? Cuando una persona tiene mucho estrés, ¿quién va a elevar? ¿Quién es? Esos microorganismos, esos bichitos que tenemos dentro de nuestro organismo, que va a elevarse porque le encanta la azuquita. Hemos dicho que el estrés son piquitos del cortisol, la adrenalina, todas aquellas hormonas que se encargan de activar al sistema nervioso simpático y te van a poner en alerta. Pero que eso es bueno en sus medidas, por ejemplo, para ir a trabajar, para hacer deporte, pero que cuando se mantiene en el tiempo se le llama estrés crónico y vienen todos estos problemas. Entonces, cuando tú tienes muchos problemas gastrointestinales, emocionales, no duermes bien, se te cae el cabello, alergias, intolerancia, mucha inflamación en las articulaciones también, artritis también, todo, incluso hasta problemas de asma, bronquitis, relacionado también con los alimentos lácteos, también con los de vaca. ¿Qué ocurre? Tu cuerpo está diciendo, oye, que llevas mucho tiempo sometido al estrés, te has venido arriba, no me has echado cuenta, no me estás prestando atención y ahora pues no me queda otra que comenzar a inflamarme porque necesito limpiarme, necesito depurarme, ¿vale? Entonces, ahora estáis escuchando a mi hija que está tosiendo ahora. Ha ido a un sitio hoy, ha tragado mucho polvo y ahora está tosiendo. ¿Qué ocurre? Que cuando una persona está sometida a mucho estrés, comienzan los procesos de inflamación. Pero eso no viene del momento, eso viene tiempo atrás. Lleva mucho tiempo y nunca le echamos cuenta. Y es lo que os he dicho. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que está muy estresada? Pues que no duerme bien, que se le cae mucho el cabello, sangre en las encías, ya está cansada, le duele la espalda, inflamación, retención de líquidos también. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cándida
La cándida es el microorganismo, ese bichito que vive dentro de nuestro cuerpo que nos ayuda a expulsar todos los tóxicos, comienza a elevarse. ¿Por qué? Porque dice, cuerpillo, tú tienes mucha azuquita en el cuerpo. Y a la cándida, al hongo, que es un hongo, ¿qué le encanta? La humedad, la oscuridad y el azuquita, porque ella come de la azuquita. Es más, cuando tú estás en un laboratorio, pones una placa de Petri en un medio de cultivo y se le pone un medio de cultivo que es su comidita con un tipo de azuquita para que ella coma y crezca, y se ve en la placa de Petri cómo aparecen los hongos, ¿no? A una determinada temperatura, alrededor del 37, de 37 grados y en la oscuridad, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues tu cuerpo es igual que esa incubadora, ¿vale? Que esa estufa, 37 grados, oscuridad, por la noche suele picar más el cuerpo y además también está llenito de azúcar, ¿vale? El alcohol también va a darle de comer a la cándida, las emociones, el no hacer deporte, no solamente es cuando comemos comida chatarra. Las emociones, hemos dicho que te dan picos de estrés si no sabemos gestionarlo, la comida y el sedentarismo o el exceso de estrés. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cándida empieza a elevar y cuando empieza a elevar la cándida, lo que ocurre es que Yaisa bebe agua. Ahí. Lo que ocurre es que cuando empieza a elevar la cándida vienen peores síntomas, porque la cándida es un microorganismo que nos ayuda a soltar y a eliminar tóxicos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ya tiene mucho, dice la cándida, che, vamos a reproducirnos porque esta tía o este tío tiene una harta de azuquita de tóxicos en el cuerpo, azuquita o tóxicos. Y necesitamos reproducirnos para eliminar. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay mucha cándida y intenta eliminar tóxicos, empieza a secretar tóxicos a su vez, que incluso ya en estudios se han demostrado que puede desprender hasta 79 tóxicos. Entonces ahí viene, ¿vale? Ahí vienen todos esos síntomas. Entonces el estrés es un desencadenante, es como el desencadenante de, como las chispillas, ¿no? Tú coges una bomba, le metes fueguecillo y ¡pum! ¿Vale? Entonces, cuando nuestro cuerpo va a tener grandes problemas, serios problemas, mejor dicho, cuando tu cuerpo lleva mucho tiempo sometido al estrés nutricional, físico y emocional. Ya he dicho los síntomas, he dicho que hay 3 tipos de estrés. Eso va a provocar una inflamación generalizada de todo tu organismo, no solamente gastrointestinal. Si predispones a una inflamación intestinal, como por ejemplo el colon irritable, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, lo que se le conoce como el SIBO, una candidiasis intestinal, vaginal también, en la piel, ¿vale? Problemas que si una persona tiene problemas de la piel, seguramente tenga una hiperpermeabilidad intestinal, pero que a su vez también un exceso de cándida, ¿vale? Entonces, os he dicho una de mis historias de lo que me ha sucedido en vacaciones y que ¿qué es lo que hice, no? Automáticamente cuando tú cambias el chip, cambias la frecuencia de tu energía, porque al final, pues, lo que somos real, un cachito de carne envolviendo a lo que es nuestra energía, nuestra esencia, nuestra energía. ¿Qué ocurre? Que si tú cambias automáticamente el chip, cambias la energía, empiezas a mejorar. Entonces, en el momento que te suceden todas estas cosas, tú dices, che, todo pasa por algo, por algún motivo el universo, Dios, Buda, como quieras llamarle, tiene sus cosas. Entonces, todo tiene su motivo, todo tiene su porqué. Deja que la vida haga su trabajo. Tú encárgate de estar lo mejor posible. Entonces, con tu respiración, activación del nervio vago, caminar, hacer deporte, independientemente de lo que te pase, ¿vale? Yo me podía poner puesto como una loca perdida en el cuarto de baño y digo, ¡guau! Es verdad, es cierto que por minutos, por décima de segundo, mi ego estaba diciendo de todo, estaba diciendo, ¡guau! Te van a encontrar tiradas, desnutridas, achicharradas. Yo pensando, ¿pero achicharradas por qué? Si yo no estoy aquí en el sol, si que estoy dentro de mi casa. Voy a llamar a los bomberos, voy a llamar a cuánto. Menos mal que tenía el móvil, había puesto un sonido de frecuencia, porque yo mientras me ducho pongo frecuencia de alrededor de 432, y mientras me estaba duchando digo, ostras,
Menos mal que me había duchado y había puesto la frecuencia, porque si no, imaginaros que no tengo móvil. Mi hija llamó al telefonillo, ya subió, se descojonó cuando me vio encerrada. Ella, digo, ¡ah! Incluso me quiso dejar y dice, te voy a dejar aquí toda la noche, ¿vale? Y, ¿qué ocurre? Que cuando te lo tomas, entre comillas, a cachondeo, a risas, cambia la frecuencia. Entonces, lo que hago es evitar al máximo tomármelo mal, evitar ponerme frecuencia alta, pensar que todo tiene su porqué, para qué, según cada uno que lleve su religión o su ideología a su terreno, y evitar al máximo el estrés emocional, porque eso bloquea la mente, cuando incluso inflama tu mente, tu cerebro. Cuando te inflama, tú no te das por pensar, ¿vale? Entonces, muy importante detectar cuando tenemos muchos síntomas, es porque mi cuerpillo me está indicando algo y tenemos que aprender a detectar qué me pasa. Me duele la cabeza, estoy cansado, no tomo una pastilla, bebo agua, descanso, me alimento bien. Si mi cuerpo me dice que no tiene hambre, no le metamos de comer, porque si es que es la hora de la cena, tengo que comer por cojones sí o sí. No, si no tiene hambre no coma, porque tu cuerpo necesita a lo mejor guardar esa energía de la digestión para reparar tus células, ¿vale? Entonces quiero que os quedéis con eso, que todos síntomas siempre vienen de un estrés. El estrés, pero cuando llevamos muchos niveles de estrés sometidos, grandes cantidades y de forma prolongada, lo que se le llama el estrés crónico, tenemos que trabajarlo cuanto antes, porque ahí después vienen los problemas. Por eso muchas personas que cuando van al médico le dicen, tienes colon irritable, y te dice, bueno, ¿y qué hago? Y dice, desestrésate. Eso es porque tienes mucho estrés. Y te dice, bueno, ¿y cómo coño lo hago? No es solamente emocional, físico y nutricional, ¿vale? Entonces, esos son los 3 tipos de estrés, esos son los síntomas, lo que os he mencionado anteriormente. El por qué se inflama el cuerpo es un mecanismo de defensa. En realidad, lo que está haciendo es intentar protegernos ante algo. Entonces se inflama para protegernos, para que no se produzcan unos daños. Y la solución es esa. Trabajar muchísimo la alimentación, técnicas, sobre todo acudir a sitios naturales, pie descalzo en tierra, la playa, ahora que estamos en playa, en estación de verano, podemos ir a la playita, podemos ir al campo, a la sierra. Respiración, activación del nervio vago a través de inhalamos en 4, aguantamos en 7, exhalamos por boca en 8. Sería una de las técnicas para activar el nervio vago, incluso sumergir la lengua en la boca, cerramos la boquita, sumergimos la lengua en saliva y ahí también estaríamos activando el nervio vago. Incluso fuerte también sería una de las técnicas muy sencilla para activar el nervio vago. Y muchas personas toman omeprazol para la acidez del estómago, cuando en realidad eso es una locura, ¿eh? Tomar omeprazol, un medicamento que yo no sé por qué ya sigue en el mercado, ya deberían de haberlo quitado. Saben, ya hay muchos estudios que dicen que es malísimo. Entonces, muchas técnicas naturales para combatir la activación del nervio vago, por ejemplo, tomar arcilla blanca, también ayunas para proteger el estómago, jugo de limón, hay muchos tipos también, bueno, incluso hasta el jugo de apio. Hay muchas técnicas para proteger todo el estómago, para evitar esa acidificación. Cuando el cuerpo hay una cándida, un estrés muy grande, el cuerpo quiere decir que está muy simpatizado, que está muy acidificado, ¿vale? Muy estresado. Cuando estás muy estresada, el cuerpo va a tender a acidificarse y a tener sistema nervioso demasiado simpatizado. Te va a costar mucho trabajo dormir, se te cae el cabello y todos esos mecanismos de inflamación que os he contado anteriormente, ¿vale? Entonces, todo eso serían técnicas. Combinación de los alimentos, eliminar por completo de la dieta alimentos que alteran al sistema nervioso. Pongo un ejemplo, la carne de cerdo, eso altera el sistema nervioso, ¿vale? Personas que tienen problemas gastrointestinales deben de quitar la carne de cerdo porque altera mucho al sistema nervioso, ¿vale? ¿Qué más? Por ejemplo, la soja, está tan de moda la leche de soja, eso no sería buena la leche de soja. ¿Por qué? Porque lleva goitrógeno también que alteran al sistema, incluso también bloqueando el tema de la tiroides, ¿vale?
En definitiva, cuando una persona está sometida a grandes cantidades de estrés, lo que tiene que buscar es todo lo contrario. No es, se dice muy fácil, pero es más complicado de lo que es, ¿vale? Entonces, quedaros con eso. Cuando una persona está sometida a mucho estrés, son unos piquitos. Llega un momento que tú no identificas que está estresada. Es más, cuando vas a una consulta y comenzamos, la mayoría de personas que comienzan con el método más personalizado, grupal o en experiencia, que os voy a contar ahora en qué consiste, siempre me dicen, Tania, yo no estoy estresada, ¿vale? Y es en realidad porque ya ni siquiera lo detecta. Una persona que lleva un estrés crónico, lleva muchísimo tiempo sometida a un estrés, ni siquiera se da cuenta de que está sometida a un estrés, ¿vale? Tiene síntomas que dice, como yo vivo inflamada, súper hinchada, no sé en realidad cuando estoy bien, cuando estoy mal, ya no llega un momento que no sé, ¿vale? No sé cuándo estoy inflamada y cuándo no, ¿vale? Entonces es importante identificar cuáles son esas señales, importante trabajar mucho el tema de la alimentación, ejercicio físico en su justa medida, fuera sedentarismo y el emocional, porque cuando vienen las enfermedades no vienen de sopetón, ¡tac! No, viene de atrás, ¿vale? Y siempre tienes que intentar identificar cuál es el origen, que es lo que trabajamos nosotros en el método AMA. ¿Cuál es el origen? ¿Cómo podemos detectar cuál es el origen? ¿Qué me ocasiona todo eso? Hay veces, pues, personas que se identifican mucho antes, otras personas que se cuesta un poquito más porque no se sabe de dónde viene, hay que indagar demasiado de la infancia y demás. Y ahí se ve todo, ¿vale? Entonces, dicho esto, os cuento en qué consiste el método AMA. La mayoría de las personas ya sabéis que me dedico al mundo de la medicina integrativa y natural. Trabajo emoción, nutrición y ejercicio físico, a lo que se le llama el método AMA por sus siglas, alimentación consciente, mente, cuerpo y autoconocimiento. Del 15 al 17 de septiembre, ya sabéis que voy a hacer un retiro, típico retiro, pero no me gusta llamarle retiro porque en realidad no es un retiro espiritual, ¿vale? Muchas personas que relacionan el retiro espiritual con irte un fin de semana en un cortijo, con piscina, en medio de la sierra, en lo alto de una montaña, ahí en Cádiz, que es una maravilla, súper bonito. Es mucho más, ¿vale? El método AMA, la experiencia, o en inglés, experience, que le he puesto, soy malísima con el inglés. Trabajamos justamente eso. Ahí en medio de la montaña, de un viernes a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 6 de la tarde, son 3 días y 2 noches donde vamos a trabajar todos esos procesos antiinflamatorios para volver al organismo a su sitio, ¿vale? Para volverlo a su esencia, para volverlo realmente a lo que es, ¿vale? Entonces, os cuento un poco en qué consiste, es un resumen y consiste, llegaremos en el minuto 1. No vamos a hincharnos de información, simplemente vamos a hacer pequeñas cosas pero interiorizarlas, ¿vale? Desde ese viernes a las 6 de la tarde comenzaremos en el minuto 1. Hablaremos de autoconocimiento en ese momento, hablaremos cuál es ese tipo de estrés que cada uno personalmente, ya que en el método AMA, la experiencia, que ese fin de semana yo haré una consulta previa a todas esas personas que van a asistir y vamos a ver sobre las emociones. Haremos todo el sábado, estaremos haciendo talleres de alimentación. Trabajaremos cómo hacer, cuáles son aquellos alimentos que alteran al sistema nervioso, cómo alcalinizarlo, cómo prepararlo, cómo hacer esas combinaciones, cómo hacerlo todo de forma sencillita, con formas prácticas. Estaremos también en la piscina, haremos también tratamientos, terapias holísticas súper chulas en la piscina. Trabajaremos muchísimo activación del nervio vago, haremos también deporte físico, tanto yoga, haremos también meditación, mindfulness. Técnicas muy sencillitas que te van a conectar automática para hacer ¡pum! En cualquier momento para activar esa glándula pineal, que es la que te hace conectar con tu esencia. Y ya después el domingo haremos unas técnicas muy bonitas de autoconocimiento y en la mañana haremos una cosa que, bueno, eso lo vamos a dejar preparado, no lo voy a decir, lo revelaré ese mismo sábado, revelaré lo que haremos el domingo por la mañana, bien tempranito. ¿Para qué? Para que cuando acabemos del domingo
nos vayamos a casa súper limpitos, limpitas en todos los aspectos. Haremos una limpieza muy profunda, no solamente del organismo a nivel nutricional, sino que también lo haremos a nivel emocional, ¿vale? Así que nada, solamente quedan 3 plazas, ¿vale? Ya para el retiro o el método AMA, la experiencia, que a mí me gusta llamarlo más así, porque en realidad no un retiro, es un tratamiento terapéutico para un fin de semana para desestresar a nuestro organismo, para que aprendamos realmente cómo desinflamar el organismo. Es complicado y sencillo a la vez, es como al final, no es lo mismo que hartarte de buscar información a que una persona te lo ponga ahí y lo hagas con ella, ¿vale? Así que nada, en Stories o aquí debajo voy a dejar toda la información del método AMA, la experiencia o experience. El precio son 470 euros con el IVA ya incluido, el fin de semana completo, alojamiento, alimentación, todos los talleres, incluso dentro te entra una consulta previa antes del fin de semana, ¿vale? Una consulta personalizada, yo llamaré a la persona para ver su caso personalizado y si hay que ajustar algunas cositas para ella de forma personalizada dentro del tratamiento allí en ese fin de semana, ¿vale? Así que nada, sería del 15 al 17 de septiembre, viernes, sábados y domingo. Vamos a hacer un tratamiento completo. El precio es 470 euros con el IVA incluido. Y nada, ya toda la información, una vez que hagáis vuestra reserva, yo os mando un PDF, os mando la ubicación exacta. Si venís de Sevilla, incluso podéis veniros conmigo. Algunas personas vienen de Valencia, otros vienen de Málaga, así que también podéis pillar por allí. Y nada, eso, quedan solamente 3 placitas, ¿vale? Así que nada, si estáis interesados o interesadas, ya lo sabéis. Y nada, una pregunta que había hecho por aquí, ¿cómo sabéis si hay SIBO sin hacer el test? Los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas del SIBO? Inflamación, estreñimiento, diarrea. Al final es un sobrecrecimiento bacteriano, una inflamación del intestino, muchos peillos que huelen mal, ¿vale? O muchos gases también, ¿vale? El tema del SIBO es algo complejo porque según el estudio que te salga, dependerá. Tienes que ver a la persona. Te haces, por ejemplo, la prueba, ¿no? Hay una prueba que se hace para el SIBO, es un test, y cuando te lo haces, bien por aire expirado, se ve a la persona, cómo está en su conjunto, y además también se vería el diagnóstico. No hay que ver siempre la prueba junto con la persona. No se puede ver una prueba y decir, tú tienes SIBO y ya. No, hay que ver a la persona en todo su conjuntito, a lo que se le llama ver a la persona de forma integral, ¿vale? Pues bueno, cuerpillos, os voy a dejar este vídeo por aquí grabadito. Espero que os haya gustado, os haya servido. Voy a subirlo también por YouTube, que me ha fastidiado hoy el día. No he podido subirlo en YouTube, pero bueno, lo voy a dejar por ahí, ¿vale? Ya sabéis que los 5 venenos blancos, si estáis viendo YouTube, lo tenéis aquí debajo, o en Instagram, o en mi página web, taniapina.com. Entras y te pones descargar un PDF completamente gratuito. Y ahí te llegarán mis mensajes diarios. ¿Qué son mis mensajes diarios? La newsletter. Lo que pasa es que a mí me encanta contar historias de cosas que me van sucediendo, cosas que le suceden a otras personas también, ¿vale? Para casi también, porque es una forma de aprender también, ¿vale? Con casos reales, no tantos estudios, que todo el mundo habla mucho de los estudios, ¿no? Un estudio dice, bueno, estudios siempre hay muchas cosas, hay que cogerlo con pincita los estudios también. Sirven para muchas cosas, están muy bien, pero también hay que cogerlo con pinza porque los estudios, al final siempre hay grandes intereses por detrás, ¿vale? Así que yo siempre cuento mi experiencia, la experiencia de otras personas, qué es lo que estudio, cuáles son esos errores que he ido cometiendo, qué es lo que no. Cada día se va aprendiendo porque esto al final es un mundo, ¿vale? Vas viendo siempre según la persona, cada persona es completamente distinta. Es más complejo, al final es más complejo. Yo siempre digo que el aparato digestivo, nuestro cuerpo entero, en realidad nos habla de cómo estamos, ¿no? El aparato digestivo, lo que ocurre es que todo aquello que tú no estás digeriendo emocionalmente lo vas a somatizar a través del aparato digestivo. Entonces una persona, imaginaros, ¿no? Que tiene problemas emocionales, tiene un estrés muy grande emocional en el trabajo. No vayáis más lejos. Una persona
está en un trabajo y está muy mal, ¿vale? Va al trabajo todos los días y siempre hay el típico jefe o compañera, típico que te toca los cojones y es más desagradable porque su vida no le gusta y tiene que dar por culo a todo el mundo. ¿Y qué ocurre? Que si eres un poquito más sensible de lo normal, una persona paz, te toca una persona altamente sensible como yo era, lo que pasa es que ya estoy trabajando ahí ya. ¿Qué ocurre? Que esa persona entra en el trabajo y te dicen cualquier comentario y tú dices, uy, mira lo que me ha dicho, te lo llevas a lo personal. En realidad es suyo, es un problema suyo. Entonces lo que se le trabaja es la ley del espejo. ¿Y qué ocurre? Que esa persona pues tiene estrés. Y cuando tiene estrés, ¿qué ocurre? Por lo que le ha dicho, y te duele el estómago. Y es casualidad que cuando tú vayas al trabajo te dan hasta arqueadas, náuseas, o te duele la barriga, te duele la boca del estómago. Y cuando llevas mucho tiempo en un trabajo que te sientes mal, que no te encuentras bien, y te acostumbras, te amoldas, tú dices, ya, bueno, al final, ¿qué ocurre? Es muy típico, lo veo en consulta, que vienen con úlceras. Personas que, por ejemplo, le han ocurrido algo y no lo asimilan o no lo digieren bien emocionalmente, vienen con úlceras, úlceritas pequeñitas, lo que es un daño en la mucosa gastrointestinal, la boca, lo que es un daño en la mucosa del estómago. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se produce ese estrés, te daña muy fuerte la mucosa del estómago o incluso una hiperpermeabilidad intestinal. Puede venir a consecuencia del estrés. Ya hemos dicho que a la cándida le encanta el azuquito, la humedad, la noche, y eso viene también del estrés. Entonces, ¿qué ocurre? La disbiosis, el SIBO, todo eso viene del estrés por ese motivo. ¿Por qué? Porque te altera todo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando lo más típico, una gastritis es emocional sí o sí, ¿vale? El Helicobacter pylori, ¿qué es? Que el bichito, todos tenemos esa bacteria. El ácido no lo matas, queda ahí, empieza a taladrar la mucosa del estómago y se queda ahí. Y al final esa infección por el Helicobacter pylori es porque anteriormente esa persona estaba sometida a mucho estrés. Se le ha dañado la mucosa, el hígado sufre muchísimo también, el ácido clorhídrico, lo que es el jugo del estómago, no se eleva, no mata al bichito, se queda ahí y se queda ahí, ¿vale? Entonces eso es muy típico también. Entonces todo lo que es el aparato digestivo está muy relacionado con el estrés por eso, ¿vale? Pero bueno, no solamente el aparato digestivo, sino todo nuestro organismo, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí, no me enrollo más. Ya sabéis, el método AMA Experience, quedan solamente 3 plazas, nos vamos ya el día 15, 16, 17 de septiembre. Nos veríamos allí en Medina, Sidonia, en Cádiz, en la sierra, en un sitio súper bonito, para todas aquellas personas que vengan nuevas, que no han hecho el método AMA grupal, ni el método AMA personalizado. Tienen una consulta previa al retiro, ¿vale? Así que nada, espero veros por algunas caritas por allí y nada, un besito muy grande y os dejaré esto por aquí, por YouTube, ¿vale? Un besito y buenas noches a todo el mundo. Cualquier duda, cualquier cosita que tengáis, me escribís en privado, ¿vale? Chao, chao, un besito, buenas noches. Chao.